contribuye a que llegue la palabra de Dios. En Primera Reyes, capítulo 21. Dice la palabra de Dios en Primera Reyes, capítulo 21, versículo 1 al versículo 4. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a casa triste, enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama Acab y volvió su rostro y no comió. Padre, gracias por el día nuevo que nos prestas, por estar en tu presencia. Gracias, Jesucristo, por estar con nosotros. Y a ti, Espíritu Santo, que eres real. Eres real con tu presencia. Porque sin ti todo sería y es inútil. Espíritu Santo de Dios, participa y obra por amor a tu nombre en este momento de hablar la palabra con tu pueblo y con tu siervo. En el nombre de Jesucristo, amén. Pueden sentarse. El tema es: la bendición de Dios no es negociable. Ponga mucha atención porque parece que ustedes por primera vez ven ese pasaje. Pero bien, este pasaje bíblico nos enseña varias lecciones en la vida actual. El pueblo de Israel, cuando llegó a Canaán, se le repartió a cada tribu una porción de tierra, y que se podía llamar la porción de su herencia que les correspondía. De ahí, al cuidar la herencia o territorio, eso era transmitido o dado a la siguiente generación, y así iba pasando de generación en generación. Nadie podía quitarle su herencia. Por lo tanto, la bendición de Dios para ellos no era negociable. En el pasaje que leo, encontramos que a un hombre llamado Nabot, que tiene su porción que se le asignó y que había sido trasladada de generación en generación,
y había llegado hasta él en el cumplimiento exacto de la palabra de Dios que se les había dado. Acab, el rey de Samaria, lo tenía todo: un trono, un palacio, tierras y un poder sobre Israel. A él se le ocurre que aquella parte que le pertenece a Nabot, él la quiere, y dentro del abuso del poder, él está hablándole a Nabot que negocie esa herencia. Y como dije en el tema, la herencia de Dios no es negociable. Notemos que no había satisfacción en el corazón del rey y quería lo que no le pertenecía. Es una grave tentación cuando queremos lo que no nos pertenece y agotamos recursos de todo tipo para querer obtenerlo, y como no nos pertenece, no se logra, y hay que acostumbrarse al estatus de vida que se tiene. Acá el rey no está conforme con su estatus. La viña de Nabot era algo hermoso, fructífero y con un costo que no podía dársele de parte de los hombres, porque lo que Dios da no tiene ningún valor humano. Lo que Dios da, repito, no tiene un valor X terrenal. Es de una proporción mayor que cualquier riqueza. Como decía la última vez que prediqué, ni todo el oro y plata y riqueza que tiene el Vaticano, que es grande. Pero volviendo acá, con Acab y Nabot, busca a Nabot y le hace una oferta: dame tu viña. Y Nabot dijo no, porque él sabía que eso no era negociable. E insisto en esto que se tiene que vivir y practicar. Su bendición de su herencia eterna no es negociable con nadie, con nadie. El diablo quiso negociar con Jesús y Jesús no estuvo dispuesto a negociar con el diablo. En otra manera, de algunas formas distintas, el diablo querrá que tú negocies tu bendición. En otras palabras, tu herencia eterna. Ya que en 1 Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: bendito Dios y Padre del Señor Jesucristo. Y el versículo 4 dice que nos hizo para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nabot se resistió. Era la propiedad, por llamarle en nuestra terminología humana actual, era una propiedad inmobiliaria
de alto costo, que Acab la quería de alguna u otra manera. Pero cuando se presenta la tentación a Nabot de querérsela dar, o le ofrece una viña mejor, o le ofrece dinero, Nabot sabe que la viña que tiene acá para darle, o el valor que le podía dar en la época de la economía, no podía llegar en ningún momento al gran valor de la herencia, la cual había sido transmitida de generación en generación, y ahora él estaba administrando de la mejor manera. Nabot, en esta ocasión, representa para nosotros aquello que Dios nos ha dado, nos ha entregado como una heredad, el don de Dios, la salvación. No es negociable, cuídela. La Biblia dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. La palabra de Dios dice que nadie tenga en poco una salvación tan grande. Aprendamos a valorar lo que Dios hizo. Como decía el himno de la hermana, el que vino a buscarme, que yo no la busqué, él vino a buscarme a mí. Solo de esa perspectiva podemos valorar el origen, forma, medio, por lo que hoy cada uno de ustedes considera y tiene una herencia en los cielos. Gloria a su nombre. ¿Cuánto da gracias a Dios por esa herencia? Todo aquello que representa lo espiritual está por encima de lo que sea terrenal. Compromisos, valores, lo que sea. Si no desarrollamos la cuantía, por decirlo así, de la heredad eterna que tenemos, algunos la han perdido, y estando en el infierno hoy desearían regresar para volverla a obtener. Pero el espíritu de Nabot, de no negociar lo divino, debe ser el espíritu de la iglesia hasta el final, porque es algo que costó un costo tan elevado que, aunque querramos poderlo explicar, no hay palabras humanas para poder explicar la obra de Cristo en la cruz del Calvario y su sufrimiento. Esta mañana, las bendiciones en lugares celestiales. Si alguien quiere negociar con usted, es el diablo, es el mundo y es su propia carne. Dejarla por un lado, subestimarla y darle tiempo cuando así sea posible, porque a veces cabe la palabra que no es verdad, que no tengo tiempo. Tiene que tener tiempo para el momento en que Cristo lo rapte para irse con él. ¿Cuánto da gloria a Dios? Por lo tanto, la permanencia de la herencia, su cultivo,
Su retroalimentación representará el nivel de viña que usted tiene en su corazón en la vida espiritual. Nabot, frente a un gran ataque, es con el rey de Israel. Aquí muchos creen que hay que decirle que sí y darle todo. Pero Nabot sabía que por encima de la autoridad de Acab, su vida, su herencia era más valiosa. Amén. Porque si él la negociaba, ¿qué le iba a transmitir a su nueva generación? No le iba a transmitir una viña de acá. No le iba a transmitir una cantidad económica de dinero, digámoslo, para entenderlo, para su generación. Él tenía que continuar, ¿sí?, con el principio establecido. Por lo tanto, Nabot le dijo enfáticamente: no te daré mi viña. ¡Qué firmeza! ¡Qué decisión! Porque nada menos se enfrentaba al rey. Queridos hermanos, no importa qué nos ofrezcan, no importa qué nos quieran dar a cambio de lo que tenemos, no hay ningún valor que llegue y se iguale a la heredad de la salvación. Porque primero Pedro, hablándole a la iglesia, le decía que fuimos hechos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Gloria a su nombre. Esa heredad no está aquí en la tierra, donde se la podían robar o arrebatar si quisieran manos o autoridades humanas. Esta está reservada en los cielos, nada más. ¿Cuánto dan gloria a Dios por lo que tiene reservado en los cielos? ¿Dan gloria a Dios? ¿Me están escuchando? Piense lo que tiene reservado en los cielos. No voy a hablar de ello porque está fuera del tema. Entonces la oferta del rey parecía bastante razonable. Pero ante lo razonable, oiga bien, tiene que predominar la integridad moral, la integridad espiritual frente a la presión o frente a cualquier oferta. No es negociable el Evangelio. Amén. El Evangelio de poder, que es poder de Dios. El Evangelio que transforma vidas. El Evangelio que hace milagros. El Evangelio que Cristo predicó. Hoy hablan de varios evangelios. El Evangelio de la prosperidad. El Evangelio unitario. El Evangelio del progresismo. Y le mencionaría yo el Evangelio del judaísmo, como le pasaba a los gálatas y a los hebreos, que querían agregar algo adicional a la salvación para que la salvación fuera perfecta y cabal. Y no era necesario, porque la obra de Cristo en la cruz de Calvario y su resurrección es suficiente. El Evangelio es suficiente. El Evangelio de Jesucristo. No le preste atención a los falsos evangelios. Diluidos en algunos versículos de la Biblia, pero mal interpretados, mal usados
y corrompidos. Entonces, amados hermanos, la riña de Nabot, cuando la moral e integridad se deben hacer más valiosas que las riquezas humanas o los bienes ajenos. La posición de Nabot era firme: no te daré mi viña. Aquello que Dios le había dado. Lo importante no es cuánto tengamos, sino cuánto valoramos lo que tenemos. ¿Me deben entender? Gloria a Dios. Nabot tenía una viña, administraba, era feliz y era de alto valor. Se negó ante la oferta. La oferta que ponía en peligro la heredad de sus padres. En esta mañana podemos ver que al negarse Nabot, tome nota,